Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Dandava pranams para todos. Mi nombre es Yayahata Costa Kadas y soy devoto iniciado, discípulo iniciado de su Divina Gracia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Toda historia comienza por el comienzo. Yo tuve mi primer contacto, aunque de manera indirecta, con Srila Prabhupada en el año 1967-68. Digo de manera indirecta porque yo vivía en Nueva York, en el Greenwich Village, cerca de Tompkins Square Park, donde estaba Matchless Gift, la primera lugar donde se abrió un templo en Nueva York. Y yo pasaba todos los días por el Tompkins Square Park. Y yo veía a los devotos, me imagino que debo haber visto a Srila Prabhupada, por eso digo de manera indirecta. Yo veía a los devotos, pero no estaba muy interesado porque, bueno, era hippie, era joven, andaba en otra onda, ¿no? Pero veía a los devotos y seguía mi camino. Eventualmente regresé a Venezuela y viviendo aquí en Venezuela, un día conocí a los devotos y me invitaron a que fuera al templo. Y yo me fui al templo y pedí que me quería quedar a vivir en el templo. Los devotos, bueno, al principio un poco de argumento que tenía que venir durante un año a hacer servicio y tal. Y yo digo, pero bueno, yo no vivo en Caracas, yo vengo del interior, yo acabo de llegar a Venezuela, yo quiero ser devoto. Yo no conocía a Srila Prabhupada. Finalmente el presidente del templo, Kirti, estuvo de acuerdo en que yo me quedara en el templo. Fue una excepción que hicieron conmigo y me mandaron al cuarto de los brahmacharis. Inclusive yo bajaba al cuarto de los brahmacharis, veía las fotos de Krishna y le preguntaba a los devotos, ¿quién es ese? Y ellos me decían, ese es Krishna, ese es Dios. Y yo, qué bueno, qué bueno. Cuando veo así la Prabhupada, digo, ¿y quién es él? Me dice, ese es el gurú. Qué bueno. Entonces me quedé en el templo. Y después de un año, tomé iniciación. Srila Prabhupada me dio iniciación por carta, porque estábamos en Venezuela, y Srila Prabhupada estaba en los Estados Unidos. Fui iniciado en un grupo de devotos y ahí se me dio el nombre de Yayahata Kostaka. Una breve explicación del nombre, porque muchas personas me preguntan que explique el nombre, porque les parece muy... Solamente habemos como 2 discípulos con un nombre tan largo, Yayapataka Maharaj y Yayahata Kostaka Das. Entonces, Srila Prabhupada me explicó, ya yo había averiguado en el idioma sánscrito que el nombre está compuesto de 3 sílabas, que es Yaya, Hata, Kostaka. Yaya significa victoria, como todos sabemos. Hata es como Hatha Yoga, por la fuerza, Hatha Yoga. Y Kostaka significa granero, almacén. Yo siempre me había quedado curiosidad con el nombre, porque la explicación que me dieron cuando me dieron la iniciación me la dio Hridayananda Maharaj, y no concordaba mucho. Decía, aquel que trae toda auspiciosidad. Y estaba muy bonito, por supuesto. Y esta pregunta se la hice yo años después a Srila Prabhupada en París. Y Srila Prabhupada me contestó en una carta, me dice, su nombre significa aquel que por la fuerza irrumpe en el almacén y se roba la manteca. Esa fue la explicación que me dio Srila Prabhupada. El nombre fue muy bello. Yo no conocía a Srila Prabhupada todavía. Serví mucho tiempo en el templo de Caracas, ocupando diferentes cargos en el templo de Brahmachari. Eventualmente tuve un conflicto político, como se llame, y quise aclararlo directamente con Srila Prabhupada. Entonces hice todo el esfuerzo para irme desde Venezuela a Inglaterra. Conseguí inclusive que me regalaran un pasaje en un carguero
Y yo como brahmachari en un carguero comiendo arroz y cuantos vegetales me pudieran dar ahí de que sacaban de la cocina, pues sabían que era vegetariano, que era un monje. Y eventualmente llegué a Inglaterra. Me fui primero al templo de Soho, ahí hice servicio por unos días y me enteré que Srila Prabhupada venía para Inglaterra. Y hablé con el presidente del templo, pero él no venía para el templo de Soho todavía, él iba para el Bhaktivedanta Mandir. Estoy hablando, yo me inicié en el año 70, estoy hablando de finales del 74, de comienzos del 75, 1975 más o menos. El presidente del templo me mandó con un grupo de Sankirtan y les dijo que me llevaran al Mano, que iban para el Mano, que me llevaran a mí y me recomendó con el presidente del Bhaktivedanta Mano. Estuve un tiempo hasta que llegó su Divina Gracia, que Srila Prabhupada llegó ahí. Yo me fui con plena intención de que yo quería hablar con Srila Prabhupada. Cuando yo vi a Srila Prabhupada, ya yo no quería hablar con Srila Prabhupada, ya en mi corazón no quería, no tenía nada que decirle a Srila Prabhupada. Y era un brahmachari más del grupo de brahmachari, o sea, yo ni esperanza de hablar con Srila Prabhupada, pero la misericordia de Srila Prabhupada era tal, porque él está en el corazón de todos sus discípulos. Un día el presidente me dice, usted va a estar todo el día de guardia en la puerta de Srila Prabhupada. Ahí no puede entrar nadie, solamente su sirviente. Entonces yo tenía pleno poder ese día de que no dejaba entrar a nadie al cuarto de Srila Prabhupada. Por supuesto, cuando salía el Maha de Srila Prabhupada, yo humildemente robaba un poquito de Maha. Eso de haberme purificado un poco, espero que sí. Y escuchaba lo que hacía Srila Prabhupada todo el día en el cuarto. Yo lo escuchaba, él se sentaba a traducir. A veces agarraba el armonio y empezaba a cantar un valle en el solito. O a veces estaba cantando su yapa y escuchaba todo el tiempo. Una sola vez lo vi que abrió la puerta para atender a alguien y lo cerró. No puedo decir que lo vi mucho. Sí, lo veía en las clases y eso, pero ese día no, ese día lo escuché. Estuve todo el día escuchando a Srila Prabhupada. Y bueno, ya yo no tenía nada que preguntar a Srila Prabhupada en realidad. Y salir a caminar con Srila Prabhupada era algo imposible. Srila Prabhupada salía a caminar todas las mañanas y estaba rodeado con una banda como de 20 sanyasi y los brahmacharis invitados que eran seleccionados y él salía en su caminata matutina. ¿Qué esperanza podía tener un brahmachari que venía de Venezuela? Pero las cosas en el mundo espiritual son diferentes. Un día el presidente del templo del Bhaktivedanta Mano me dice, usted va a salir a caminar con Srila Prabhupada hoy. Eso era como la dádiva más grande del mundo. Y yo, contento con mis yapas, y en el grupo de brahmachari, éramos un grupo de brahmachari, atrás había un grupo, adelante un grupo de sanyasi, y allá se le veía la cabeza así la prueba, pero yo me sentía completamente satisfecho. Yo no tenía nada que preguntar, yo ya no quería nada, yo solamente estaba satisfecho de estar en la misma caminata con Srila Prabhupada, y ahí íbamos. Él hablaba por allá con los sanyasi y eso. Y yo no sé si ustedes han experimentado que ustedes van por un lugar y de repente todos los sonidos se apagan y se hace como un silencio. Y en ese silencio una voz dijo, Srila Prabhupada. Todo el mundo se paró y se abrió una barrera así de sanyasi, estaba yo frente, la voz era la mía. Yo ni siquiera estaba consciente que yo había llamado a Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada me ve y me dice, sí. Yo no sabía qué hacer, entonces hice la pregunta que quería hacer y la comparto con ustedes para que ustedes tengan sus conclusiones eventualmente, como las tuve yo en su momento. Le digo, Srila Prabhupada, uno debe seguir a la autoridad aun cuando la autoridad esté equivocada. Srila Prabhupada se quedó así. La autoridad nunca se equivoca. Quería preguntar otra cosa y los sanyasi me dieron suficiente y cerraron la barrera de sanyasi y seguimos la caminata. Esa fue mi primera experiencia directa con Srila Prabhupada. Terminó la estadía de Srila Prabhupada en el Bhaktivedanta Mano y se va para el templo de Soho. Yo me entero que Srila Prabhupada va para el templo de Soho
y hablo con el presidente y el presidente me dice, yo hacía mucho servicio, o sea que me tenía mucho cariño, no es que yo fuera un gran devoto, sino que me hacía querer, vamos a decir. Y me dijo, sí, vaya, pasó. Y me fui para el templo de Soho y estuve con una semana con Sila Prabhupada. Él daba sus clases, el templo estaba de manera tal que él daba sus clases, salía y subía las escaleras al primer piso donde estaban sus habitaciones y todos salíamos corriendo del área del templo, de la charla, de la clase y nos parábamos bajo la escalera. Ya, Sila Prabhupada, ya, Sila Prabhupada. Nunca paraba, nunca hacía nada. Pues me sucede algo que me pasa por segunda vez en mi vida, que se hace un silencio total, como pasó en Bhaktivedanta Mano, y se escucha una voz, que después me doy cuenta que es la mía, que dice, ¡ya, Sila Prabhupada! Y yo fui yo. Y Sila Prabhupada hace algo que nunca había hecho, se para en la escalera, se voltea, me mira, y pone sus manos así, y me dice, Hare Krishna, y sigue caminando. Esas son experiencias más cercanas con su divina gracia, con Sila Prabhupada. Más adelante, como a las 2 semanas, él se va para Francia y yo me voy para Francia. Él, cuando llegó al templo de Francia, no había llegado, pero yo sabía que él venía. Y me dice, sí, él viene, pero si se va a quedar aquí, tiene que hacer algo. Y yo digo, no, lo que sea. Me dice, vaya para Sankirtan. Y me mandan para Sankirtan con un poco de libro de incienso y yo ni siquiera francés hablaba. Yo les hablaba en francés a la gente, y a veces vendía nada, a veces no vendía nada. Y me conocí un devoto que se llamaba Sukirtidas. Él iba para España, para abrir el primer templo en España, en Barcelona. Y estaba buscando una banda de Sankirtan. Entonces ahí yo le escribí la famosa carta a Sila Prabhupada, donde le pedía que me diera el nombre y le pedía permiso. Si él estaba de acuerdo con que yo fuera a España y quería que me diera su permiso, sus bendiciones, entonces me escribí una carta, la carta la tengo por ahí, en el momento no la tengo a la mano, porque tuve problemas con la computadora, no sé si la perdí, pero yo la recupero. Y en la carta él me explicaba el nombre y me decía que sí, que él estaba muy satisfecho de que yo me fuera a España, que hablara con Hansadutta Maharaj y con Bhagavan, que eran los encargados de esa zona. Y eventualmente terminé yéndome para el templo de España y abrimos el primer centro de prédica allá. Y sus recomendaciones fueron que donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, simplemente sigue los 4 principios y canta tu vida. Y tu vida será perfecta. Bueno, para más experiencia con Sila Prabhupada no tuve. Tuve la última vez que yo vi a Sila Prabhupada fue en el año 75, 76, donde ella estaba bastante en su lila de partida. Lo vi en Vrindavan. Yo fui a vivir a India por un tiempo y ahí vi a Sila Prabhupada por última vez, que lo sacaron en palanquín para dar una charla en el templo y después en el Krishna Balaram Mandir. Después ya no tuve más contacto con Sila Prabhupada, yo me fui para el sur de la India y ahí me enteré en el sur de la India que Sila Prabhupada había partido y bueno, esas son mis experiencias con Sila Prabhupada. Ahora cuando pienso en Sila Prabhupada, sí, en aquella época yo me imagino que como era muy joven, todavía no había internalizado la grandeza de Sila Prabhupada. Sí, era el guru, era mi padre, era mi guía, pero no puedo decir, no, es que a mí se me erizaron los pelos y lágrimas. Eso me pasa ahora cuando hablo de Sila Prabhupada. En este momento estoy conteniendo las lágrimas porque ahora comprendo quién es Sila Prabhupada. En ese tiempo no lo comprendía, pero sí, yo me sentía muy aliviado. Sentía un gran alivio. Yo sentía que cuando las veces que Sila Prabhupada me vio en el Bhaktivedanta Manor y en el Soho, yo sentía que él no estaba viendo esta forma, sino estaba viendo en mi corazón. Eso sí lo sentí. Para apreciar a Sila Prabhupada tenemos que entender lo que Sila Prabhupada vino a hacer a Occidente. Vino a traer la conciencia de Krishna. Y él nos dio una instrucción muy específica. Él nos instruyó cómo servir al guru. Entonces nosotros podemos servir al guru a aquellos que fuimos afortunados, aquellos que son afortunados con su guru en su forma en el vapu,
o en el Bani con sus instrucciones. Entonces lo más importante es seguir las instrucciones de Srila Prabhupada. Para los discípulos de Srila Prabhupada, sigan sus instrucciones, lean sus libros. Srila Prabhupada siempre lo dijo, a mí no me importa que ustedes lean cualquier otro libro, pero lean mis libros. Porque los libros de Srila Prabhupada, lo dice Srila Prabhupada y lo dicen muchos gurús que yo he conocido, que en los libros de Srila Prabhupada está todo. Está todo, todo está en los libros. Si nosotros estudiamos los libros de Srila Prabhupada, nuestra vida será afortunada, nuestra vida será exitosa y eventualmente podremos regresar a casa. Esa fue la misión de Srila Prabhupada, venir a llevarnos de regreso a casa. Entonces, para todos aquellos que siguen la línea de Srila Prabhupada, está muy bien. Lean su libro, sigan sus instrucciones. Las instrucciones de Srila Prabhupada son muy simples. 4 principios y así se. Esa es la puerta de entrada al Saranagati. Y después muchas otras cosas se nos abrirán, pero lo esencial es eso. Para los devotos nuevos, yo siempre le digo lo mismo, lo esencial es eso, después vendrá lo demás. Después vendrán todas esas etapas elevadas de Madhurya, de Sakya Rasa, Madhurya Rasa, Santya Rasa, Sakya, todo eso vendrá, Vatsala Rasa, todo eso vendrá, pero eventualmente tenemos que entrar. Y la entrada es la puerta, no las dio Srila Prabhupada. Eso es lo que yo he llegado a entender en este aspecto. Ya dejaré que...